Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Estamos con un programa más de La Voz del Islam, de este seminario de Tafsir, ¿ya? Que auspicia el Centro Islámico Boliviano. Déjenme nomás. Aquí. Bien. Entonces, vamos a continuar viendo el tema que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? De que si hubo Coranes anteriores, y dijimos que en parte la respuesta es sí y en otra parte la respuesta es no. El Corán sí fue precedido por revelaciones anteriores, que también son palabra de Dios y también tienen mandatos, tienen prohibiciones que debe seguir el creyente, y estos libros deben ser obedecidos, ¿sí? ¿Cuál es la limitante aquí? A ver si alguien se acuerda. Hay una limitante. Estos libros deben ser seguidos siempre y cuando tengamos acceso a ellos, ¿no es cierto? Entre estos libros mencionamos las fojas de Abraham, mencionamos la Torá de Moisés, los Salmos de David y el Evangelio de Jesucristo. Las fojas de Abraham las conocemos a través del Sagrado Corán solamente. Es el único texto que hace referencia a este libro sagrado del pasado, ¿sí? Las fojas de Abraham. Y en el Sagrado Corán se lo denomina Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim, ya, las fojas de Abraham. Después tenemos la Torá de Moisés, que es mencionado, este libro sagrado revelado al profeta Moisés, es mencionado varias veces en el Sagrado Corán. Varias veces, ¿ya? Y en el mismo lugar donde se menciona las fojas de Abraham, se lo denomina también las fojas de Moisés, Suhufi Ibrahima wa Musa. Sin embargo, en la sura de la vaca, o también llamada la sura de los judíos, ahí se lo denomina por su nombre, que es At-Taurá. En árabe, At-Taurá. ¿Ya? En español, la Torá. Este libro, los judíos, bueno, antes de que existan los judíos, este libro se reveló antes de que existan los judíos. En este libro, inicialmente Moisés tenía o recibió de Allah los mandamientos sobre los cuales debía llevar adelante su vida el pueblo de Israel, los hebreos. Posteriormente, estos hebreos, que estaban organizados en tribus, al igual que toda tribu beduina o toda nación beduina árabe, se hacen con un territorio en la zona de Canaán, actual Palestina, a la fuerza, asesinan y matan a los habitantes locales, y se hacen con un territorio. En un principio lo habitaban como tribus y después ellos piden que Dios les autorice a tener reyes, que sean reinos. Y el profeta Samuel, la paz sea con él, les dice que eso era muy malo lo que estaban pidiendo, porque los reyes son prepotentes, son soberbios, son autócratas, autoritarios, ¿no es cierto? Y la monarquía no es una forma ideal de gobierno. Pero bueno, ellos quisieron así y se les dio por rey al rey Saúl, ¿no? El rey Saúl
inició un episodio, un periodo muy violento de la historia de Israel, que terminó en una guerra civil y se dividió el territorio en dos reinos. Estamos hablando de territorios pequeñitos, ¿no es cierto? El reino de Judá, por ejemplo, el reino de Israel, era como 2-3 veces la distancia de aquí al aeropuerto. Sí, aquí de nuestro aeropuerto está como a 15-16 kilómetros. Voy y vuelvo 2 veces, digamos, seamos justos. Voy y vuelvo 2 veces, esa era la extensión del reino de Judá y el de Israel. O sea, era partecita del territorio actual de Palestina. La otra parte de Palestina, la parte de la costa, era gobernado el sur por los filisteos, que eran paganos, y el norte era gobernado por los fenicios, que son los mismos cananeos, pero del mar, ¿no? Bien, los fenicios y los cananeos son árabes, los hebreos también son árabes, o como dicen los historiadores europeos, son semitas, pero ellos nunca se llamaron a sí mismos semitas. Y bueno, los historiadores europeos que hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Si quieren llamarlos pitufos a los árabes, que los llamen pitufos. Lo cierto es que son árabes que salen del desierto y se sedentarizan. Primero los cananeos, después los hebreos, los fenicios, los arameos en la zona noreste de Palestina, los filisteos, que acaban dándole nombre al territorio, no eran árabes. Sí. Bueno, no nos extendamos mucho con el tema. La cosa es que en ese periodo entre formarse el reino de Israel y después dividirse en reino de Judá y reino de Israel y después pelearse entre ellos y ser absorbidos por el estado egipcio y por el estado asirio y luego por el estado babilonio y finalmente por el estado persa. Estos pequeños reinos se transmitían la Torá de forma oral. O sea, no tenemos un registro escrito de la Torá hasta que se da esta guerra civil entre los reinos hebreos, entre el del norte de Israel y el del sur Judá. Y ahí cada uno empieza a escribir su propia versión de la Torá, y unos se quedaron con los sacerdotes y los otros se quedaron con la ciudad santa y los otros se quedaron con el peregrinaje. Era una instrumentalización de la religión terrible, ¿no es cierto? Lo cierto es que la Torá recién se le encuentra registro escrito en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, el año 600 y tanto, o el siglo 8, pónganle. Lo que significa que es casi 600, 700 años después de Moisés. Durante todo ese tiempo la Torá cambió mucho, sobre todo que había gente interesada en cambiar la palabra de Dios a su favor. Los reyes de Israel cambiaban la palabra de Dios a su favor para decir que ellos eran los legítimos, y los reyes de Judá cambiaban la palabra de Dios a su favor para indicar que ellos eran los legítimos. Y ahí encontramos muchas inconsistencias, ¿no? Entonces, cuando por fin se pone por escrito la Torá, es mucho tiempo después de Moisés, por lo menos unos 6 siglos. ¿Se imaginan lo que cambió eso de 6 siglos de dimes y diretes? Y después eso se le pasó a dar el nombre de Tanaj, o después Humash o Shumash, no sé cómo lo escriben. Humash, ¿no? Como en árabe, una palabra árabe que significa Humasi, significa un Pentateuco. ¿Ya? Entonces se lo dividió en 5 libros, no sé por qué ni con qué lógica. ¿Ya? Y bueno, este Pentateuco
es lo que guardan los rabinos en una especie de rollos así grandotes, habrán visto las fotos. Le aplican unos preceptos similares a los del Corán, ¿ya? Por ejemplo, si uno no está con vudú, no puede tocar el papel, no puede tocar la tinta, no la puede tocar la persona con la mano pelada, no, ¿ya? Entonces, muy parecido a lo que hacen los musulmanes con el Corán en árabe, ¿no? Pero la diferencia es que el Corán en árabe se registró por escrito en vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras que la Torá o el Pentateuco se registró por escrito 600 años después del profeta que recibió la revelación. ¿Ya? Y entonces este libro, así como podían los judíos, los israelitas, lo trataban de conservar, fracasaron, la verdad, fracasaron. Ellos mismos registran varias veces que el libro se perdió completamente, ya el libro se perdió completamente y él tuvo unas apariciones así milagrosas, ¿no es cierto?, en la época del profeta Ezequiel, si no me equivoco. Esto significa que en el mismo texto que manejan los hebreos es un texto poco confiable. Y además que hay versiones, ¿sí? Y después está el problema grave, hermano. Es un problema grave para los que han estado intentando aprender árabe, por ejemplo. El tema de que el idioma árabe, en todos sus dialectos, incluido el hebreo, o los dialectos hebreos, digamos, se solía escribir solamente las consonantes. Por ejemplo, si yo quería decir casarse, ¿ya? O casar, digamos, yo escribía CSR. Entre la C y la A, perdón, entre la C y la S no se escribía la A. Y entre la S y la R no se escribía la otra A. Entonces eso podía ser casar, coser, casera, casera, ¿no es cierto? Había varias opciones, ¿ya? Había varias opciones. Entonces, cuando los judíos querían extraer juicios de la Torá, era difícil porque había palabras que no se sabía cuál era su significado real, simplemente se conocían las consonantes. Y esto es un problema grave que no lo pudieron resolver los judíos hasta que lo resolvieron los musulmanes. Después de que los musulmanes lo resolvieron, ¿sí?, los judíos empezaron a copiar, ¿no es cierto? Los judíos principalmente a través de el famoso filósofo judío Musa bin Maimun, hasta su nombre es árabe por llamado en latín Maimónides. Era un filósofo, no sé si cordobés o toledano, que vivía gracias a la tolerancia y a la misericordia de los gobernantes musulmanes que permitían que los judíos vivan en Al-Ándalus, pues en el resto de Europa eran perseguidos, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que Maimónides empieza a decir, bueno, estos musulmanes han avanzado hartísimo, tienen el Sagrado Corán, tienen un texto que está bien clarificado, etcétera. Se fijó que el Corán estaba con consonantes, con lo que se llama el harakat, ¿no?, que son las vocalizaciones, y dijo, nosotros tenemos que hacer algo similar. Imagínense, ponerle las vocales al Corán fue relativamente sencillo porque el idioma árabe se hablaba, el Corán había sido recitado de boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recientemente, ¿no es cierto? Entonces cuando los sahaba empezaron a ponerle los movimientos, los harakat, fue sencillo. Y aún así, como es un libro de más de 500, 600 páginas, les tomó un tiempo.
Ahora imagínense, los pobres judíos tenían que poner vocalizaciones y ellos tienen como 8 vocalizaciones, no son 3 como las del árabe, son 8. Tenían que poner vocalizaciones a la Torá o el Pentateuco, al Humash. Y entonces les tomó siglos hacer esto. Finalmente se dio este proceso, se completó lo que se llama la Biblia masorética o el texto masorético, que también fue hecho bajo la protección, la misericordia y la tolerancia de los musulmanes y seguramente con financiamiento de los gobernantes musulmanes. Los de esa época eran los fatimíes en Egipto y los selyúcidas de Turquía. Gracias a estos patrones del arte, digamos, mecenas de la literatura y del arte religioso, digamos, es que la Torá se pudo vocalizar. Y no hemos mencionado la parte difícil, o sea, ¿en base a qué vamos a vocalizar? Porque, por ejemplo, una palabra sencilla de 3 letras, la palabra Malek, M-L-K. La palabra Malek, ¿sí? Podemos decir Malek, Mulik, Milik. Podemos decir Malak, Malik, Maluk. Y así sucesivamente. Podemos tener, creo, 8 combinaciones, 9 combinaciones. 8. 3 letras, 8 combinaciones. Imagínense, en una sola palabra. Entonces, ¿en base a qué iban a combinar los judíos si ya ni siquiera hablaban su idioma? El hebreo se dejó de hablar en el siglo I de la era cristiana. La mayoría de los que hablaban hebreo, ¿sí? Se dejó de hablar. Entonces se les ocurrió otra idea a los judíos. Copiemos las palabras árabes, copiemos que cada palabra hebrea tiene su equivalente en árabe. Se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho, es como el portugués y el español, que en cierta época, hace menos de 1000 años, hace 800, 700 años, el portugués y el español eran el mismo idioma, ¿no? Entonces el hebreo y el árabe son... Así que los hebreos dijeron, copiamos las vocalizaciones del árabe y listo, se acabó el problema. Y así surge el texto masorético, ¿ya? Y bueno, donde ellos podían tener sus propias vocalizaciones, las escribieron. Entonces, la Torá, nosotros como musulmanes tenemos la obligación de creer que Dios le habló a Moisés. Es más, en el Sagrado Corán, sí, Dios nos dice claramente que habló con Moisés, ¿no es cierto? Y dice, Wakallama, ¿sí? Aquí está. Un ratito, poner aquí. Dice que Allah subhanahu wa ta'ala habló con algunos mensajeros, ¿no es cierto? Y que habló con Moisés. Ya habló con Moisés. Esto está en la Sura 4, Aleya 164, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa rusulan qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allahu Musa taklima. O sea, Allah habló con Moisés, le habló, ¿ya? Y esto significa que como musulmanes que creemos en el Corán nos ordena creer que Dios le habló a Moisés, el profeta que recibió la Torá. Y después el Sagrado Corán nos enseña, ¿sí?, que debemos creer en la Torá directamente, ¿sí?
Dice en la sura 3, Aleya 3, Ali Imran, dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Te reveló a ti, Muhammad, el libro con la verdad para confirmar a los libros anteriores y reveló la Torá y el Evangelio. Ya, entonces, aquí tenemos claramente, sí, en el Sagrado Corán, que se nos instruye que debemos creer en los otros libros. Ahora vamos a buscar la referencia a los salmos. No es tan... Aquí tengo 3 menciones solamente, los salmos. Sí, dice Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. Sí, y Dios, tu Señor, sabe qué es lo que hay en los cielos y en la tierra más que nadie, ¿sí? Y hemos dado ciertos privilegios o hemos dado ciertas virtudes especiales a unos profetas que no se les dieron a otros, o las virtudes de los profetas son distintas, porque Dios igual los quiere por igual a todos los profetas, ¿no? Y dice, a Daud le concedimos Zabur, ¿sí? Az-Zabur, los salmos. Bien. Incluso se menciona, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. Dice, y ya mencioné anteriormente en las escrituras reveladas, como lo había hecho en la tabla protegida, que la tierra será heredada por mis siervos justos. En las escrituras reveladas anteriores, en árabe dice Az-Zabur, que son los salmos de David. Bien, entonces como verán, casi todos los libros que yo les he mencionado están en el Sagrado Corán, sí, claramente mencionados que son palabra de Dios. Entonces el musulmán debe creer en ellos, pero la condición esta es importante, siempre y cuando, la condición dice que siempre y cuando tengamos acceso a ellos. Ahora, ¿quién tiene acceso a la Torá que se le reveló a Moisés? Ni el gran rabino de Israel sabe cómo era la Torá. Nadie sabe. Durante 500, 600 años se hicieron transmisiones verbales, orales. El otro reescuchaba y decía y se memorizaba. Y eso es muy bueno si se tiene un soporte escrito. De todos modos, cuando aparece el soporte escrito ya había cambiado mucho la Torá, ¿sí? Y le fueron agregando otros libros, falseando la palabra de Dios, diciendo que, ay, mira, el texto de Reyes es palabra de Dios, el Crónicas es palabra de Dios, el texto de Samuel es palabra de Dios, no sé qué, inventándose lo que Dios no había autorizado. Y después vienen los cristianos también y agarran una traducción que hicieron los mismos hebreos al griego, y ya en la época de Jesús, 1400 o 1300 años después de Moisés. Podía haber cambiado todo, ¿no es cierto? Y de hecho cambió. Entonces los cristianos basan su Antiguo Testamento en esa Biblia Septuaginta que se llama, que es 1300 o 1400 años posterior a Moisés. ¿Ya? Y de ahí se saca el Antiguo Testamento de los cristianos. Entonces, nadie sabe cómo era la Torá. Entonces creemos en ella de nombre. Tenemos fe en Moisés y tenemos fe en la Torá, pero nadie tiene acceso a ella hoy. Lo mismo acontece con los salmos, con las fojas de Abraham y con el Evangelio de Jesucristo. Pregúntele a cualquier cristiano. Sí, usted. Pregúntele, ¿dónde está el Evangelio de Jesucristo? Él va a sacar su Biblia, pero en ninguna de las Biblias dice este es el Evangelio de Jesucristo.
tenemos un evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo y según San Juan. Y son distintos. En unos evangelios pasan unas cosas, en otros evangelios pasan otras cosas. Entonces, si usted pregunta, muéstrenme dónde está el evangelio de Jesucristo, nadie le puede mostrar el evangelio de Jesucristo, a no ser que se lo inventen en su cabeza y le quieran chantar a usted como chanta, falsearle la verdad diciéndole este es el evangelio de Jesucristo. Pero nadie lo conoce, no tenemos acceso. Entonces los musulmanes creemos en todas estas versiones anteriores del Corán, de la palabra de Dios. Creemos que en ellos había mandamientos y algunos mandamientos se mencionan en el Corán, unos pocos, ya como los que le acabo de mencionar sobre lo que está en el Zabur, digamos, ¿no? Y algunos mandamientos que están en la Torá también se mencionan en el Corán, pero se han perdido lamentablemente. Entonces nosotros creemos en esos libros, tenemos fe que fueron la palabra de Dios revelada a los profetas Abraham, Moisés, David, Jesús, la paz sea con todos ellos. Y otros más, seguramente que no sabemos de nombre. Pero el libro que se usa, que se lleva a la práctica, que se aplica a la vida real, es el Sagrado Corán, que se le reveló a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Meca, en el Hijaz, en Arabia. Y este libro se reveló 600 años después de Cristo. Y no tiene nada de malo y se parece mucho al Evangelio. Seguramente se tiene que parecer por lógica porque ambos libros provienen del mismo Señor. Para terminar esta clase de hoy, les voy a mencionar el famoso hadiz de el ladrillo faltante, se llama al-Lubna, ¿sí? En árabe. Este es un hadiz que se encuentra en Sahih al-Bukhari. Aquí está. Ahí está, ese es el escrito Sahih al-Bukhari. Ya en la traducción de la OIPALC, ¿no? Que hicimos el año 2000, 2001, por ahí. Y también hay otra edición en español de Sahih al-Bukhari, lo pueden encontrar, es la traducción hecha por el hermano Abderrazak, ya me olvidé su nombre, bueno, Abdelghani. Bueno, el punto es que si ustedes buscan ahí en Sahih al-Bukhari, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, yo soy como mi caso es como el de un edificio hermoso que construyó alguien sobre una colina y bonito, y la gente se admiraba de lo hermoso que era ese edificio y se acercaban a él para ver su belleza, sus trazos, su arte. Sin embargo, en una de las esquinas del edificio faltaba un ladrillo o faltaba una piedra de estas con forma de ladrillo. Y todo el mundo decía, ¿por qué será que falta esto? ¿Cuándo le van a poner este ladrillo? ¿Por qué le falta? ¿Qué pena que le falte? Etcétera, etcétera. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ese ladrillo que faltaba al edificio. ¿Y cuál es el edificio? El edificio es la palabra de Dios, el mensaje de salvación que Dios transmite y comunica a sus profetas y mensajeros, y después estos tienen la misión de transmitir y comunicar a sus paisanos y a la gente en general. Entonces el mensaje del Corán es una revelación divina más, es la revelación que faltaba, y aparte de eso tiene ciertas características. No ha cambiado, y eso hasta la persona que más odia el Islam tiene que reconocerlo. El libro del Islam, el Sagrado Corán, es el único que queda, no ha cambiado. Y la verdad que son unos payasos, sinvergüenzas esos que vienen y dicen, ay, la Biblia no ha cambiado y el Corán sí. ¿Qué les pasa?
Los testigos de Jehová dicen 50.000 errores en la Biblia, 50.000. Y ellos están reclamando con el Corán, una fatha aquí se cayó y se escribió abajo, o esta alef le pusieron fatha. Y al final las dos se pronuncian A. El punto es que esa es una característica especial del Corán, y otra característica especial que tiene es que su mensaje es para toda la humanidad. ¿No es cierto? Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Inna arsalnaka rahmatan lil alam. Tu envío, te hemos enviado como misericordia para todos los mundos, para todas las dimensiones. Entonces el mensaje del Corán es general. A diferencia de la prédica de Jesucristo, la pasea con el que él mismo, el profeta Jesucristo, dijo, yo no he sido enviado sino a la oveja perdida de Israel. No he sido enviado más que a la oveja perdida de Israel. Y entonces los que no son de Israel, Jesús no ha sido enviado a ellos. No son parte de la prédica de Jesús, excepto que coincidan con Jesús en el seguimiento del Corán más adelante, ¿no? Bueno, hermano, el punto es que tenemos todos estos libros que son palabra de Dios anterior al Corán, ya que lamentablemente por cuestiones de la historia, ambiciones de la misma gente, la violencia por ejemplo, la violenta guerra civil entre judíos e israelitas, entre el reino de los hijos de Salomón y el reino de Israel al norte, toda esta violencia generó que se pierda la palabra de Dios, ¿ya? Y entonces solo nos queda el Corán. Esos Coranes anteriores o esas versiones de esas revelaciones divinas anteriores, esa palabra de Dios anterior, se perdió. Solo queda el Corán. Y por eso lo seguimos, lo leemos, nosotros lo conservamos lo más que podamos, lo memorizamos en nuestros corazones. Ahora que viene Ramadán, hay que memorizar, ¿no es cierto?, lo que se pueda, y hay que recitar en la noche el Tarawih. Si puede ir a la mezquita, va, en la mezquita lo puede escuchar, y si no puede ir a la mezquita, pues reza en su casa con el Corán en la mano, recitando la palabra de Dios. Esos son los Coranes anteriores que les dije, les prometí que íbamos a hablar con más detalle de ellos. Todos se han perdido. No existe ningún original de ninguno de los 66, 68, 73, 76, 84 diferentes libros que se le atribuyen a la Biblia. No existe original de ninguno. No existe ningún manuscrito, ninguna tabla, ningún papiro que se pueda asociar con alguno de los profetas de Dios que recibieron supuestamente la revelación de la Biblia o de el Tanaj o el Humash o lo que ustedes quieran llamar. Y lo que es peor, hermanos, en el caso del judaísmo, la Torá fue prácticamente reemplazada por un libro que no viene de Dios, al que se llama Talmud. Es un libro que tiene cosas sabias, pero es un libro terrible también, que promueve el racismo, promueve la discriminación racial, promueve guerras, violencias, engaños. Es un libro terrible y no es de Dios. Ellos mismos reconocen que no es de Dios, y por eso la etapa del judaísmo posterior a la masacre que cometieron los romanos en Jerusalén, la etapa posterior se denomina judaísmo rabínico, que ya no se basa ni en los sacerdotes ni en la Torá, se basa en el Talmud y explicaciones del Talmud. Talmud en árabe significa apuntes de los estudiantes o apuntes de estudio. Talmud, Tilmid, son todos dialectos árabes. Bueno, el punto es que en el camino del judaísmo se cerró la puerta de la revelación. Y se cerró mal. No hay revelación. Al punto que ellos reemplazaron la revelación, la palabra de Dios,
la reemplazaron con su propia palabra, el Talmud. En el caso del cristianismo sucedió algo similar, pero es un poco parcial porque mantienen esas 4 versiones distintas del Evangelio, que ninguna se puede asegurar que sea algo realmente asociado a Jesucristo, la paz sea con él. Pero también pasa lo mismo que con el Talmud. Empezaron a seguir las palabras de Saulo de Tarso, alias Pablo o San Pablo, que no son palabras de Dios, son palabras de Saulo. Y él mismo textualmente dice, Dios no dice nada, pero yo digo, ¿no es cierto? Y entonces se empieza a seguir las palabras de personas que no son ni profetas. Los autores del Talmud no son profetas de Dios. Saulo de Tarso nunca vio a Jesús. Saulo de Tarso no es un profeta de Dios. ¿Por qué lo hacen? Ellos sabrán. Nosotros vemos que está errado ese camino. Nosotros vemos que hay que aferrarse a la palabra de Dios que no ha cambiado, el Corán. Que no hay que ser soberbio, no hay que ser orgulloso. No por el Corán, no porque el Corán sea recitado por gente morena, por gente que no es de Europa o de Estados Unidos, va a ser menos el Corán. ¿Realmente creen que porque la Biblia la imprimen y la distribuyen estos gringuitos, estos choquitos, la Biblia es más que el Corán? Solo porque los árabes, los pakistanos o los turcos son morenos, ¿el Corán va a ser menos? Bueno, cosas para pensar, ¿no es cierto? Hermanos, se acerca Ramadán y ustedes saben que el mes de Ramadán es el mes del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que el mes de Ramadán es el mes en el cual revelamos el Corán, y sabemos nosotros históricamente que la revelación del Corán inició en el mes de Ramadán del año 610 de la era cristiana aproximadamente, en la Meca. Inició en un mes de Ramadán, y también en un mes de Ramadán los musulmanes pasaron pruebas de fuego a través de enfrentamientos militares contra los tiranos que los perseguían, los cazaban prácticamente y los asesinaban después de torturarlos. Así los musulmanes formaron una fuerza militar que con la ayuda de Dios logró liberar a los musulmanes de la opresión de los idólatras de la Meca, la opresión de los judíos de Medina, la opresión de los romanos bizantinos, la opresión de los persas, en batallas que se dieron principalmente en Ramadán. Entonces, no se olviden, hermanos, el Ramadán es un mes de ayuno, es un mes de contemplación, es un mes de práctica espiritual, pero es el mes del Corán. Y debemos dedicarnos especialmente a la recitación del Corán, para que podamos ser parte de esa cadena larga que une el presente con la revelación coránica hace 1440 y tantos años. ¿Quiere ser parte de la cadena? Agarre su Corán, léalo, memorice si puede, pregunte su significado, aprenda su significado y conviértase en un eslabón fuerte de la cadena islámica, de la cadena coránica, de la revelación de la palabra de Dios, para poder pasársela tranquilo a sus hijos, para que no tengan versión según San Fulano, San Sutano, San Mengano, o para que no tengan un Talmud del Corán más adelante los pobres. ¿Sí? No cometamos los mismos errores que la gente del pasado. Bueno, hermanos, conmigo será hasta la próxima semana, inshallah. Los que siguen las actividades del Centro Islámico Boliviano, esta va a ser una semana muy movida en el Centro Islámico. Vamos a tener varias actividades. Acompáñenos a través de este canal de YouTube o a través de la plataforma de Facebook, Instagram o TikTok. Sí. Bueno, pero sobre todo recen, lean el Corán, ayunen durante Ramadán. Sí, que Allah se lo acepte, su rezo, su ayuno. Que Allah les dé fortaleza para poder ser buenos musulmanes el año completo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.